viendo y de veras muy, muy agradecido de darme este espacio. Igual que hermana Anita, quiero felicitarlos. Yo estuve la semana anterior también escuchando sus exposiciones y la verdad que me alegra mucho que el entendimiento se va abriendo y que estamos ubicándonos en el contexto de las escrituras, porque eso es lo importante. Recuerden que humanamente hay cierta metodología de solucionar conflictos, hay ciertos razonamientos, incluso hay ciencias que nos ayudan a arreglar conflictos, pero nosotros no queremos solo arreglar conflictos. La situación es que lo que queremos es agradar a Dios. Y en este caso que les plantearon de acá en desarrollo ministerial, el caso de Raúl y su familia, es un caso que nos muestra quizás la realidad de muchas familias y es un caso que encierra muchas circunstancias que están pasando en muchas familias. Pero hay no un sistema, sino que hay una conexión con la escritura que nos marca como que un fundamento en el que todo tipo de conflicto, todo tipo de problema tiene que ser metido. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, bueno, esta es la estrategia para arreglar este caso. Esta es la estrategia para arreglar este otro. Sin embargo, en la escritura hay fundamentos muy claros que están ya firmes. Primera de Corintios capítulo 3 lo dice que el fundamento ya está puesto, ¿verdad? Y de todos los casos que podamos recibir, lo primero en lo que necesitamos pensar, mis hermanos, es que toda necesidad de restauración, toda necesidad de consejería, toda necesidad de administración debe ser atendida desde el contexto del proceso de discipulado. Eso es muy importante, porque recuerden que no son situaciones aisladas, todo lo tenemos que meter al proceso de lo que la palabra nos enseña y vemos el ejemplo del Señor Jesucristo metiendo el proceso de aquella mujer tomada en adulterio a un proceso de restauración de discipulado. Vemos la situación de Zaqueo también metida al proceso de restauración de discipulado y todo lo que es restauración, consejería, administración debe ser llevado a un proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque restaurar es discipular. Oiga, restaurar es discipular. No se puede hacer con metodología humana, tiene que ser conectado a la palabra. Recuerden que Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ese es proceso discipulado. ¿Por qué el proceso discipulado? Ya lo vamos a ver después. Aconsejar es discipular, porque no es un consejo aislado. El consejo tiene que ir unido a un proceso constante, porque el discipulado nos ayuda a cultivar relación. Y Proverbios 4:13 dice, aférrate al consejo, no lo sueltes, guárdalo, porque es, es tu vida, dice, porque ese consejo es para tu vida. Entonces el consejo, de hecho, toda la palabra es el consejo de Dios para nuestra vida. Y ministrar, que ministrar tiene todo el contexto de lo que es servir, de lo que es la sanidad del alma, de lo que es incluso la liberación del alma. De igual manera, ministrar es discipular, es servir. Alguien podría decir, hermano, tan sencillo. Sencillo, pero no fácil. Sencillo, pero no simple. Estuve en una reunión ayer y les explicaba que no es lo mismo lo sencillo que lo simple, porque lo sencillo es aquello que es entendible, que es accesible, que se puede multiplicar, pero lo simple es aquello a lo que lamentablemente no le damos valor, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es sencillo, todos los procesos tienen una manera sencilla de poder atenderlas. ¿Por qué? Porque las vamos a atender con un corazón sencillo. Y eso es lo que tiene que generar cada conflicto, cada circunstancia que llega a nuestras manos. Y Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. ¿Por qué a un proceso de discipulado? Porque el discipulado es relación. El discipulado es el que nos enseña a vivir en pacto. El discipulado es el que nos activa creyendo, sirviendo y siendo transformados. Y cuando vemos el contexto de este conflicto en la familia de Raúl, nos damos cuenta que todo eso se había roto, que todo eso cayó en una debilidad y que por eso la familia entró en un caos. Recuerden que cuando hay dos parámetros, o hay orden o hay caos. Si el caos gobierna, no hay orden. Y si el orden está, entonces es difícil que haya caos. Y lo vemos desde el principio, ¿verdad? Entonces, este proceso de discipulado, que es de relación, que es de servicio, que es de consejo, que es de restaurar, se puede empezar desde una manera personal, pero en el contexto de familia. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios siempre es en familia y lo vemos desde el Génesis con la primer familia, Adán y Eva, lo vemos con Abraham, lo vemos con Noé y si quieren vamos al Nuevo Testamento, en Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que está en el cielo y en la tierra. El propósito de Dios es bendecir familias. ¿Por qué razón? Porque el ambiente natural donde se van a desarrollar las promesas de Dios es en familia. Pero alguien puede decir, hermano, pero la familia tiene que ser grande. No, con dos que hayan ya es familia. Papá y un hijo, papá y esposa, mamá y un hijo por las diferentes circunstancias que hay. Tal vez los padres ya partieron con el Señor y solo hay dos hermanos y hay un papá y mamá, hijos. Todo es un contexto de familia. El contexto de familia es como lo dice el Señor Jesucristo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, porque eso es precisamente a lo que nos lleva. Tiene que empezarse a tratar desde un contexto personal, por eso me pareció muy bueno que ustedes tocaran lo que le podía ayudar a Raúl, lo que le podía ayudar a su esposa, también a sus hijos, pero todos hay que meterlos al ambiente de familia, al pensamiento de pacto. En la clase anterior, el hermano Jorgito les mencionó cuál fue el testimonio que tuvo Dios de Abraham, y está en Génesis 18. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de él que guarden el mandamiento, dice, que guarden el pacto, y yo haré venir sobre ellos todas las cosas que he hablado para ellos. Entonces ahí nos damos cuenta, porque la familia es el ambiente natural donde se desarrollan las promesas de Dios y en el proceso de discipulado, todo criterio ministerial siempre debe desarrollarse desde ese contexto, por favor. Sea un joven, sea una señorita, sea un hermano mayor, sea una hermana mayor, sea un niño, todo tiene que meterse a un contexto de discipulado en familia, porque eso nos lleva a la siguiente fase. Ya cuando los metemos en la necesidad que hay de restaurar, de aconsejar o de ministrar, se van a mostrar dos actividades. Una es pastorear y la otra es apacentar. En el proceso de discipulado vamos a desarrollar estas dos funciones, a pastorear a la familia, que es la necesidad de cuidar, la necesidad de guiar y la necesidad de corregir, y apacentar, que nos enseña sobre lo que es alimentar, que ya podemos tomar en cuenta todos los aspectos que los llevan a madurez. Por ejemplo, pastorear va a tomar el cuidado del corazón de toda la familia, de la necesidad de volverse a Dios, la necesidad de perdonar, la necesidad de corregir, de pedirle perdón al Señor por pecados, y apacentar ya toma el cuidado de lo que es el alimento, de lo que es el cuidado ya de todo aquello que necesita la familia en aspectos externos, ¿verdad? Si se dan cuenta, estamos llevando algo que es balanceado. No se trata solo de una cosa, sino que las dos tienen que ir, pero hay una prioridad en lo que es el corazón de la familia. Y estos pastorear y apacentar se van
a desarrollar también con la bendición que el Señor le da a Adán y a Eva, cuando les dice en Génesis 1:28, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Recuerden que pastorear y apacentar es lo que necesitamos realizar porque no somos jueces. Realmente, en cualquier conflicto, por favor, nosotros no vamos a determinar quién es inocente o quién es culpable. Nosotros buscamos provocar responsabilidad. Recordemos que algo que hemos aprendido es que para ser restaurados hay que primero despertar responsabilidad. No culpabilidad, porque con culpabilidad nadie va a poder restaurar a nadie. Con culpabilidad, el caso Raúl no se va a poder restaurar si él se siente culpable. Con culpabilidad, la esposa de Raúl tampoco se va a poder restaurar. Los hijos menos, ¿verdad? Entonces lo que se despierta es un sentido de responsabilidad en el que ya no hay acusación, estando en Cristo ya no hay culpabilidad, porque Cristo es el que pagó por todos nosotros. Y en Génesis 1:28, el pasaje que les acabo de mencionar, habla de fructificar y habla de multiplicar. Fructificar va totalmente conectado con pastorear. Pastorear es el cuidado de dar fruto. A Raúl, a su esposa, a sus hijitos, lo primero que hay que hacer es cuidarles el corazón, atender el corazón para que haya fruto. Porque recuerden que en la mayoría de conflictos lo que se dan son obras de la carne. Se empiezan a dar insultos, se empiezan a dar contiendas, la rebelión en los hijos, el partidismo, porque quizás un hijo se hace al lado del papá o la hija al lado de la mamá. Entonces lo que hay que cuidar precisamente es que ellos puedan fructificar ordenando su vida. Y todo el fructificar lleva ese cuidado pastoral de ser paciente, de dirigir, el cuidado de llenarlos de la palabra. Y esto es hacia lo interno, hacia lo profundo del corazón, para que sean sanados. Y esto en cada uno de los miembros de la familia, pero también en el contexto de la relación de familia. Esto lo podemos ver en Juan 15:8, donde dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La otra función de apacentar va a tener el efecto de multiplicar. Cuando hablamos de multiplicar, ya es un efecto hacia afuera, ya es un efecto de algo que se puede producir para otros, ¿verdad? Entonces va a manifestar el testimonio que se está creciendo y que se está alcanzando madurez. Por ejemplo, el hecho de que a Raúl y a su familia les ayudáramos primero, bueno, les vamos a pagar todas las deudas y con eso se arregla el problema. No funciona así. Se pagan las deudas y ellos siguen con el conflicto interno en su corazón y el conflicto de relación entre ellos. Por esa razón es que todo, todo conflicto que llega a nuestras manos en el desarrollo del ejercicio ministerial, como discipulador, como discipuladora, como papá, como mamá, lo primero es atender el corazón. No busquemos arreglar por fuera, primero porque eso era lo que hacían los fariseos. Buscaban limpiar el vaso por fuera y aunque por dentro estuviera lleno de inmundicia. Por eso el Señor les dijo que no es lo que contamina lo que está afuera, lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y el hogar de esta familia se estaba destruyendo y estaba en tanto conflicto por lo que ya había crecido en el corazón de ellos. En Hebreos 5:14, al respecto de multiplicar, de crecer y alcanzar madurez, podemos ver que dice el alimento sólido es para los maduros, para los que por el uso de los sentidos espirituales para que tienen desarrollados los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Ya hay fruto, ya se puede discernir qué es bueno y qué es malo, pero también se puede tener un corazón sencillo, donde yo ya no voy a buscar mi propio beneficio,
Yo no voy a buscar mis propias decisiones, sino que lo que va a bendecir a la familia. Entonces, en este contexto bíblico de discipulado, la situación de Raúl y su familia, lo vuelvo quisiera dejarlo muy enfatizado, lo primero es lo interno, lo que está dentro, lo que los destruye por dentro, lo que desde adentro los corrompe, los carcome, les hace mucho daño. Y luego lo externo, porque todo va a desarrollarse precisamente primero en lo pastoral del corazón, que es buscar la restauración también de su sacerdocio. Mire cómo todo se va conectando. Lo pastoral los lleva a fructificar y a activarse en lo sacerdotal, porque como lo vimos ya, Raúl ya no ejercía su función sacerdotal de ministrar a la familia, de orar por la familia, de enseñar a la familia, y tampoco su esposa como ayuda idónea podía desarrollar tampoco ya esa función, porque estaban aprisionados en su corazón, llenos tal vez de mucho dolor, llenos de mucha angustia, de mucha carga, de mucho afán, porque recuerden que la esposa de Raúl pues se había desarrollado en buscar más que hacer. Entonces todo esto va causando un desequilibrio. Lo primero, lo pastoral del corazón, se va a buscar la restauración como sacerdocio para que se reconcilien. Eso lo dice 2 Corintios 5:18, donde dice que hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? Que todo proviene del Señor, que nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado la palabra de reconciliación, dice una versión. Entonces, y de esa manera se va a volver el corazón a Dios para que sean restaurados y crecer como una familia de paz. Y lo otro, cuando se apacienta y cuando se busca atender la necesidad de lo que hablábamos de multiplicar, ya esto implica una buena mayordomía. La buena mayordomía que va a permitir lo que les estaba haciendo falta. Yo escuché de varias exposiciones donde decían hay que enseñarles a tener un presupuesto, a ser administradores de casa. Eso es excelente, pero si no tienen primero el fundamento del corazón, de que estén ordenados en su corazón, no nada más van a tener una apariencia, ¿verdad? Entonces, en este contexto de apacentar, se va a desarrollar una buena mayordomía y de esa manera van a poder hacer buen uso de los recursos que Dios les provea. Ya va a haber una reconciliación, va a haber una relación, una conexión como familia. Incluso los pequeños pueden entrar a ese proceso en el que van a ver el sacerdocio y la buena mayordomía desarrollada. Ahora, por eso es que había tanto conflicto. Si se dan cuenta, estos eran los puntos débiles de cada uno, ¿verdad? No había buen sacerdocio y tampoco había buena mayordomía, porque creían que pagando las deudas y buscando más trabajo podían solucionar el problema en familia. Entonces, ordenar la vida de ellos internamente los va a llevar a que puedan someterse a Dios, a la obediencia a su palabra, atendiendo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo y también en la prioridad de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y ahí está. Y todo lo demás va a ser añadido. Ahora veamos el contexto práctico de los que van a tomar este caso, este seguimiento de pastoral apacentar. Este proceso de discipulado, para esto necesitan, el consejo sería que tanto Raúl como su esposa se conecten a un discipulado matrimonial y toda la familia a un discipulado familiar, donde juntos van a empezar a crecer en consejería, en administración, y eso es lo que van a necesitar también para ser incorporados a la iglesia local, lo que es la congregación, ¿verdad? Porque tampoco es un asunto de arreglar la familia como que alejada de todo, no, a las familias siempre hay que incorporarlas al contexto de congregación. Eso es muy importante para que puedan crecer como cuerpo de Cristo. Y de igual manera, los que tomen el cuidado de la familia deben considerar que no solamente es la ayuda espiritual que necesita la familia, sino que de alguna manera
también tienen que considerar las posibilidades materiales para ayudarlos a salir adelante. Recuerden que Santiago dice, tú que le dices a tu hermano, ve en paz, dice así sencillamente, dale con qué, ¿verdad? Dale con qué. Entonces, pues yo creo que aquí tenemos todo el panorama en cuanto a cómo la palabra nos enseña y esto no es aplicado solamente a un caso. Este es un proceso en el que toda circunstancia que llega a nuestras manos necesitamos ubicarlos en el proceso de discipulado. Cuando ustedes reciban cualquier caso, digan, bueno, ¿cómo el proceso de discipulado los va a desarrollar para que ellos puedan ser restaurados, para que ellos puedan ser aconsejados y que puedan ser ministrados? Porque esto los mete en la relación de familia, en la relación de cuerpo. Espero no haber ido muy rápido, pero el tiempo es corto. Ya me sacaron tarjeta roja, verde y amarilla. No, es broma. Es broma. No, espero de veras que haya quedado claro. De todas maneras, este material yo se lo envío, hermana Ani o hermana Sarita, para que ustedes lo tengan también. Y de nuevo, muchas gracias. De veras, muchas gracias por este tiempo de compartir juntos. Y mi deseo es que haya sido de mucha edificación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.